hemos hecho para poder estar aquí es con el propósito de poder ser edificados con la palabra. Así que procuremos por favor estar en sus lugares para poder recibir el consejo. Y mientras los que todavía están buscando su lugar y se acomoden en una silla, quisiera invitarles a los que ya estamos listos para oír la palabra, para que podamos levantar una oración de súplica al Señor. También estoy consciente que ya en este lugar se ha orado, se ha dedicado para el Señor, pero me gustaría que también lo hagamos juntos en esta hora, dedicando y consagrando en este momento para que el resto de los tiempos de la palabra que va a ser ministrada pueda edificar nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder participar, Señor, en la predicación de tu palabra en este lugar. Venimos consagrando, venimos dedicando, Señor, este sitio, que sea un lugar, Señor, donde tu palabra pueda ser anunciada con libertad, que tu palabra, Señor, dé fruto al 100%. Abrimos nuestro corazón, pero también bendecimos este lugar y declaramos, Señor, que tú estás aquí en este momento, que tú reinas, que tú gobiernas, que tu presencia, Señor, es manifiesta en este lugar y que seguramente, Padre, vas a bendecirnos en estos días que estaremos aquí, que tu palabra va a encontrar, Señor, un lugar adecuado, un lugar dispuesto para los corazones, Señor. Te pedimos en esta mañana que venga tu hermosa revelación ante nuestros ojos y que podamos, Señor, poder vivir la palabra que nos has entregado, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Limpiamos los ambientes, Señor. Abrimos las puertas de este lugar para que tú te glorifiques, Señor. Ondees sobre este lugar como una bandera, Señor, de victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por la victoria que en este día nos vas a dar. Amén. Le damos un aplauso al Señor, mis amados, con todo nuestro corazón. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que en esta mañana podamos ir a un consejo de la palabra, siempre guiándonos bajo la perspectiva de la visión de esta actividad, que es Maranata, el Señor viene pronto, y nos podamos ir preparando día con día para este evento. Quisiera llevarlo a la primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14, en un pasaje muy conocido por nosotros los que hemos aprendido día con día de la venida de Cristo. Dice la hermosa palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron con Jesús. Por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron. Verso 16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Fíjese que yo quiero que podamos nosotros ver en esta porción de la palabra que este misterio, hermanos, definitivamente tiene que ir siendo ampliado y revelado constantemente a nuestra vida, porque cuando hemos sido enseñados a través de la escatología, de la doctrina escatológica que tenemos, hemos aprendido que no es lo mismo los muertos inconversos que los muertos en Cristo. De tal manera que hemos sido enseñados, repito una vez más, por la palabra y la doctrina que tenemos, que los que van a ser resucitados para el encuentro con Cristo son únicamente aquellos cristianos que en primer lugar murieron con la esperanza de la venida de Cristo. Y luego los que estamos vivos, no solamente generalizar todos los cristianos, sino los que hemos llegado a la categoría de vivientes, seremos arrebatados. ¿Por qué digo vivientes? Porque creemos que no toda la iglesia, no todos los que pertenecemos a la iglesia hemos o han llegado a ser vivientes. Quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser un galardón para aquellos que han alcanzado de cierta manera una estatura de vivientes.
Eso, por supuesto, aunque es un galardón la boda, entendemos que solamente por la gracia de Dios podemos llegar a dar la estatura de vivientes. Ahora, dentro de la iglesia tenemos a varios tipos de cristianos que podríamos llamarlos, que hay unos cristianos que llegaron a la dimensión de vivientes y otros que simplemente han llegado a la dimensión, digámosle, suena un poco, no sé cómo decir esta palabra, pero son cristianos que ya nacieron de nuevo, pero que todavía están dormidos, no han sido despertados. Es decir, que cuando el Señor venga va a encontrar, óigame por favor, va a encontrar a un grupo de gente cristiana que está dentro de la iglesia, que no ha muerto físicamente, pero que sí está muerto en su vida espiritual. Porque no todos los que reciben a Cristo, lastimosamente, repito, llegan a la dimensión de vivientes. Pero Dios es tan bueno, porque Dios es bueno, que antes de que el Señor venga va a dar una oportunidad para que los que están dormidos dentro de la iglesia, y no me refiero dormidos a que estén cabeceando en el culto, aunque también de eso los va a despertar el Señor, sino me refiero a los que están dormidos como una especie de muerte espiritual. Porque yo veo en la palabra y quiero demostrarle, por favor, a través de otros versículos de la Biblia, que tenemos que despertar a los que están dormidos dentro de la iglesia, para que lleguen a la dimensión o a la categoría de vivientes y puedan participar del rapto o del privilegio de ser esposa del Cordero. Miremos, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 15 y verso 55. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Oiga por favor, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos. Yo quiero que note, por favor, que aquí habla de dos cosas diferentes. Por lo menos yo puedo ver que habla de unos que están, voy a subrayar aquí en la pantalla, por favor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahora quiero que note, por favor, que dice acá en esta parte, en un abrir y cerrar de ojos la trompeta final sonará. Y ahora miro otro grupo, y los muertos resucitarán. Pues entonces aquí yo por lo menos digamos que veo tres grupos de gente que está dentro del cuerpo de Cristo. Llamémosle el grupo de los dormidos, el grupo de los muertos y el grupo de los vivientes. Si separamos las cualidades de cada grupo, podríamos decir que los dormidos son los que están dentro de la iglesia, pero que físicamente no han muerto, pero que sí están, digámoslo de esa manera, en una especie de muerte espiritual, que aunque están aquí con nosotros, no están realmente en el nivel de la categoría que tendrían que estar, que sería llegar a ser vivientes. Por eso el apóstol Pablo dice al final, y los muertos resucitarán, pero está hablando de los muertos que se fueron en la categoría, llamémosle en la categoría de vivientes, porque no todos los cristianos mueren físicamente hablando, llegando a llegar a ser vivientes. Hay algunos cristianos, voy a poner un ejemplo de esto. Cuando uno ve, por ejemplo, a Jesús en la cruz del Calvario, hay uno de los dos personajes conocido como uno de los ladrones que se arrepintió. Cuando él se arrepiente en la cruz del Calvario, entendemos que él ahí, cuando pidió que el Señor se compadeciera de él, se convirtió al Señor Jesucristo y ahí recibió su salvación. Y después de la salvación entendemos que ese ladrón arrepentido tuvo el privilegio de ser salvo, pero no tuvo el privilegio de ser novia ni ser amigo del novio. ¿Por qué? Porque ese ladrón arrepentido en la cruz no le dio tiempo para consagrarse. Y de igual manera hay muchos cristianos que en la iglesia quizás ya recibieron a Cristo, pero no les ha dado la gana de consagrarse.
No se amén por eso, hermanos amados. No todos los cristianos en la iglesia se están consagrando para Dios. Y como no se están consagrando, diría que son cristianos dormidos. Ahorita va a ver usted lo que dice la palabra. Entonces separemos, por favor. Tiene que haber un grupo dentro de la cristiandad de gente dormida, de gente viviente y de gente que está muerta. Ahora, mire por favor este versículo. Ahora va a entender un poquito más a dónde lo voy a llevar. Efesios capítulo 5 y versículo 14. Por esta razón dice, oiga, despierta, despierta tú que duermes. Oiga, y levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ese despiértate tú que duermes no le está hablando a los inconversos. Le está hablando a los que ya recibieron a Cristo, pero son los cristianos dormidos. Y los cristianos dormidos están, hermano amado, en la misma estación, en el mismo lugar de los que están muertos. ¿Quiénes son esos muertos? Esos muertos son los inconversos. Entonces, hay gente dentro del evangelio que no se distingue entre un cristiano y un inconverso. Esa gente que no se distingue entre la vida de un inconverso y un cristiano son los cristianos que están dormidos. Ahora, esos cristianos que están dormidos todavía tienen esperanza. Y la esperanza es de que alguien los despierte. Y yo le quiero decir una cosa. Los ministros del evangelio, los 5 ministerios, estamos para despertar a los que están dormidos. Este evento llamado Maranata es para despertar a los que están dormidos, para que puedan prepararse para las bodas del Cordero. Esa es la razón por la cual nos estamos preparando, para despertar al que tenemos que despertar. Y yo en esta mañana quiero decirte que uno de las funciones evangelísticas es levantar muertos y despertar dormidos. Y hermano amado, quiero que usted note que cuando Jesús estuvo en la tierra, si quiere termino de leer acá y le comento, pero dice verso 15, por lo tanto, cuidad cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, mire el consejo del apóstol Pablo. Ya vamos viendo que hay pie de imprenta, hay cristianos dormidos, vivientes y algunos que ya murieron. Y estamos aquí hoy en esta mañana no por los que ya murieron, estamos aquí por los que todavía tienen esperanza, porque solo están dormidos y el Señor los quiere despertar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fíjese usted, mire qué tremendo lo que le voy a explicar. Estuvo ministrando en la tierra. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. En su segunda venida Cristo viene por ¿quiénes? Otra vez viene por los suyos. Pero puede ser que los suyos no le reciban, no porque no quieran recibirles, sino porque no se prepararon para recibirles, para llegar a la categoría de vivientes. Entonces el trabajo ministerial en este momento es preparar a la iglesia para que pueda recibir al deseado de las naciones, preparar a la iglesia para que esté hermano, en lo que tiene que estar. Y por eso hoy, hermano, en esta mañana el Señor puso en mi corazón que hoy el Señor va a despertar a todos los cristianos que han estado durmiendo y que van a irse de esta actividad, hermano, a vivir una vida consagrada que se va a notar en la forma de vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos creen esa palabra? Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, Jesús dio una orden, y oiga esta orden que él dio. Mateo capítulo 10 y versículo número 5. A estos 12 envió Jesús. Permítame un segundito, voy a echar agua nada más acá. A estos 12 envió Jesús después, oiga esta palabrita aquí importante, después de ¿qué? De instruirles. Aquí hay pastores, siervos de Dios. Y hoy el Señor nos está instruyendo. Llevamos varios días en este retiro y nos han estado instruyendo. Después de la instrucción diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles,
no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hago un alto aquí, por favor. Este pasaje no es un pasaje que se pueda usar específicamente para ir a evangelizar, porque aquí dice a los discípulos que instruyó, a sus apóstoles, les digo órdenes específicas: no vayáis a los gentiles. En otras palabras, voy a parafrasearlo: no vayan a evangelizar allá afuera, evangelicen en la iglesia. Porque le quiero contar que en la iglesia también tenemos que evangelizar, porque también tenemos que salvar a los que ya fueron salvados. Solo que la primera salvación es la salvación de la ira de Dios, pero la segunda salvación es poder ser salvos de lo que viene en la tierra, para poderse preparar para las bodas. Y por eso el Señor le dice, después de haberlos instruido, no vayan en camino de los gentiles ni samaritanos, sino más bien vayan a las ovejas perdidas. ¿En dónde están las ovejas perdidas? En este pasaje. Las ovejas perdidas están en la misma casa. Entonces no todos los perdidos están en el mundo. Hay perdidos, perdóneme pastor, en tu propia iglesia puede haber gente perdida. Le voy a decir una cosa: puede ser que tengamos gente que está perdiendo su tiempo. Puede ser que haya gente que todavía no se ha despertado y por eso se está perdiendo de las mayores bendiciones. Por eso le digo una cosa: tenemos gente en la iglesia que tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que se conviertan, que de verdad busquen al Señor, que no sea gente religiosa, porque las ovejas perdidas de Israel era la gente religiosa que el Señor mandó a los discípulos con instrucción diciendo: vayan y predíquenles a ellos que son ovejas pero que están perdidas. Entonces mire por favor qué es lo que tenemos que hacer con las ovejas perdidas. ¿Cuál es la administración del tiempo final para las ovejas que estamos pastoreando? Número 1, tenemos que sanar a las enfermas. Número 2, esta es una cosa bien importante, hermanos. Número 2, tenemos que resucitar muertos. Oiga, qué tremendo, eso es número 2. Número 3, tenemos que limpiar leprosos. Número 4, hermano, tenemos que expulsar demonios. Por lo menos diría yo que aquí en este pasaje hay 1, 2 y 3 y 4 funciones que tenemos que hacer con la casa de Israel, con las ovejas perdidas que tenemos dentro de la propia iglesia. Ahora, cada una cosa de esas es importantísimo para poder desarrollar y poder decir que esto es parte de lo que tenemos que hacer en el tiempo final para preparar la iglesia. Pero yo me quiero detener en una solamente, en esta hermosa actividad. Y es que la orden del Señor es: vayan a la casa de las ovejas perdidas, la casa de Israel, pero vayan a resucitar muertos. Pero la resurrección de los muertos no estaba hablando de resucitar a gentiles. ¿Está conmigo? Jesús le dijo: no vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos. Voy a parafrasear: vayan con los que se llaman cristianos. Y esos que se llaman cristianos, resucítenlos. Ahora usted dirá: pero si es cristiano, ¿por qué hay que resucitarlo? Bueno, le quiero recordar que en Apocalipsis dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y se lo dice a una iglesia. Entonces dentro de la iglesia tenemos gente que hay que resucitarla. Entonces hoy en esta mañana yo le quiero llamar por nombre a este mensaje: los resucitados. Pero son los resucitados que tenemos que resucitar, va la redundancia, dentro de la propia casa de Israel. Y si algo le quiero decir, hermano, que yo tengo el privilegio de ser evangelista, si algo he visto yo es el poder de la resurrección.
Y yo he visto a la gente cómo resucita, hermano, de gente que estaba perdida y resucita una vida nueva. Pero también esta unción la necesitamos dentro de la iglesia para resucitar a los que ya tenemos sentado en una silla, pero que no hay modo que los podamos resucitar y ver en una vida distinta. Entonces, hermano amado, hoy, en esta mañana, vamos a ver cómo Jesús nos muestra en su palabra que tuvo que resucitar a discípulos. Se va a asustar usted, hermano. Pero si Jesús tenía discípulos muertos, ¿cómo estaremos nosotros? Bueno, yo no sé si usted se imagina oyendo un mensaje de Jesús. ¿Cuántos se imaginan, hermano? ¿Cuántos quisieran haber tenido el privilegio de estar allá en el Monte de los Olivos, hermano, en Israel, teniendo solamente a Jesús predicándole? ¿Y usted se imagina a alguien cabeceando estando él predicando? Pues sí le cabeceaban. Pues sí había gente que Jesús predicaba y que no le escuchaba. Había gente que Jesús le predicaba y no le entendían. Y entre esos, a veces los propios apóstoles no le entendían. Entonces el problema no es quien enseña la palabra. El problema no es el ministro. El problema es que tenemos gente muerta y antes primero hay que resucitarlos para que puedan entender el reino de Dios, para que puedan venir y tener revelación de la palabra. Por eso hoy lo que yo quiero dejar en tu corazón es que en lugar de estar dándole mazo a la gente diciéndole: usted no entiende la palabra, usted no hace, usted esto, mejor resucítelo primero. Hay que resucitar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora mire por favor, ahorita este es ejemplo hermoso para mí. Juan capítulo 11 y versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque este es el cuarto día. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿De quién estamos hablando? De Lázaro, al que Jesús resucita. Ahora quiero por favor recordarle las características de Lázaro para ver si no tenemos dentro de la iglesia algún Lázaro que tenemos que resucitar. Número uno, hermano, y lo más tremendo de Lázaro es que la Biblia dice que era amigo de Jesús. Entonces, según la Biblia, hermanos, por favor, óigame, según la Biblia, ¿quiénes son los amigos de Jesús? ¿Aló? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Está la novia de Jesús. Pero ¿quiénes son los amigos de Jesús? Son ministros. Perdón, yo no estoy descubriendo el agua azucarada, pero eso significa que hay ministros que hay que resucitarlos. ¿No será que algunas iglesias tienen a un cadáver predicándoles? No, hermano, perdóneme, yo sé que aquí en Ebenecer no pasa, porque aquí todos los siervos son glorificados, hermano, y Dios los ha exaltado. Pero hermano, perdóneme, va profeta que uno entra a iglesias donde el ambiente es tenebroso y el pastor no se da cuenta. ¿No será que porque él también está muerto? Yo iba a predicar iglesias, hermano, que dan ganas de salir corriendo. Y le dicen a uno: pastor, ¿cuándo viene otra vez? Uno quisiera decir: nunca. Pero por educación uno tiene que decir: cuando me invite. Pero ¿por qué? Porque uno siente que está predicando entre puros muertos. A mí me tocó una vez, hermano, cubrir a un pastor 15 días en su iglesia. El pastor se fue a Estados Unidos a predicar o a hacer dinero, no sé qué se fue a hacer, pero me dejó 15 días cubriéndolo. Y en esos 15 días sentí que fue la pretribulación de mi vida, hermano. Hermano, qué largo sentí esos 15 días en esa iglesia. Porque, hermano, la esposa del pastor se me dormía en los mensajes.
Y qué duro, hermano. Yo no iba a la hora que el pastor viniera y irme de ahí. Y cuando ya llegó el tiempo me sentí libre. Yo soy libre. Me fui, hermano, y como al mes me volvió a llamar el pastor: pastor, quisiera pedirte que vengas otra vez a cubrirme 15 días. No, le dije yo, no. Yo no vuelvo a ir. ¿Y por qué? Mira, sinceramente te voy a decir, o yo les caí mal, o esos están muertos. Pero yo sentí que me fue fatal, el ambiente es duro. No, me dice el pastor, viera cómo están de contentos los hermanos. Sí, porque ya se acostumbraron. Pero cuando uno está en un pueblo que ha resucitado, hermano, predicar ahí es fácil, entregar la palabra es delicioso. Pero entonces llegó la pregunta yo: ¿no será que primero hay que resucitar al que está al frente de la iglesia? ¿No será que primero hay que hacer una obra con el que Dios puso al frente? Porque, hermano amado, no siempre estuvo muerto Lázaro. No, usted recordará que el Señor tenía un discipulado, era la sede apostólica. Y llegaba el Señor Jesucristo mismo a dar la palabra a la casa de Lázaro. Pero Lázaro siempre se salía del culto. ¿Aló? Jesús llegaba y Lázaro se iba. Y yo he visto pastores que, hermano amado, da pena decirlo, pero solo llega la palabra, las ovejas se quedan y ellos se van. Y mientras las ovejitas comiéndose todo el zacate que están dándole ahí, hermano, toda la grama hermosa, todo el alimento, el pastor echándose una Coca-Cola afuera y no oyendo el mensaje. ¿No será que ese está muerto? ¿No será que hay que resucitarlo? Entonces, mire, hermano, por favor, yo sé que estamos en un tiempo glorioso, pero si vamos a querer ir a transformar una iglesia, primero que Dios transforme a las cabezas que Dios ha puesto en la congregación, y que el Señor resucite el ministerio, la vida del hombre que Dios ha puesto. Y yo le quiero decir una cosa, pastor, con todo mi amor: puede ser que hayan cosas que te han ido matando, pero hoy es el día en el que el Señor te quiere resucitar y te quiere levantar para que puedas ir ahora como un resucitado, a que la gente te pueda ver diferente y la gente se pueda también despertar a su nombre. Hay que resucitar a los amigos de Jesús. Aleluya. Ahora dice que Lázaro ya huelía feo. Y con todo respeto, aquí no hay, pero hay pastores que ya huelen feo. Es decir, hay pastores que ya tienen mal testimonio ustedes. Y que la gente dice: ese es pastor. Así él es pastor, yo soy apóstol. Es que está muerto. Pero aún así muerto y hediondo, es amigo Jesús de ellos. Qué terrible esto. Pero aquí se ve que el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, como el llamamiento es irrevocable y Jesús dice: este Lázaro es mi amigo, hombre, y qué mal me está quedando. Entonces un día se enferma y le dicen: Señor, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Aleluya, dijo Jesús: que se muera. Le voy a decir una cosa, hermano: hay siervos que han estado subsistiendo por mucho tiempo y de repente el Señor permite que se mueran. Pero como es irrevocable su llamamiento, el Señor le va a dar una segunda oportunidad y lo va a resucitar y lo va a levantar. Y la gente va a decir: no era aquel que ya estaba muerto, sí, pero era amigo de Jesús, era siervo de él, era parte de un llamado que Dios tenía sobre él y por eso lo resucitó. Ahora, ¿qué hay que hacer con los ministros que están durmiendo, que están muertos? Mire pues, Juan capítulo 11, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Le voy a decir una cosa, usted que ya tiene cobertura me va a entender eso, pero si aquí hay un pastor que no ha pedido cobertura, le quiero decirte que puede ser que ya resucitaste, pero tienes manos amarradas y pies amarrados, porque necesitas tener autoridad para que alguien ordene, que te desate, porque cuando Dios levanta un ministro, hermanos, lo primero que hace es dar la orden: desátenlo, déjenlo libre, porque me va a ser instrumento útil. Por eso muchos pastores que no tienen cobertura están diciéndole: ay, qué duro el ministerio usted, yo ya no aguanto usted. Muérase y una vez para que lo resucite, y después del resultado reconozca que hay otros siervos mayores que usted para que lo vayan a desatar. Denle un aplauso fuerte, Señor, si se lo quiere dar, déselo con todo su corazón. Siervos de Dios, siervos del Altísimo, ¿cuántos tienen una autoridad para que los desate? ¿Cuántos pastores reconocemos quién nos puede quitar las ataduras? ¿Quiénes reconocemos que aunque ya estemos vivos y transformados, necesitamos a alguien que nos desate? Yo lo necesito. Y qué lindo tener a una autoridad. Yo por lo menos tengo la bendición de tener más cerca a mi apóstol. Y qué lindo poder llegar: apóstol, quiero que ore por mí, por favor. Pero vos sos siervo, sí, pero necesito que usted ore por mí. ¿Qué tiene? Yo lo que quiero es que me desate, apóstol. Yo lo que quiero es que me deje con libertad. Y ahí está, ni siquiera una oración de media hora, hermano, 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato a este hombre, andate. Es que la autoridad es la autoridad. Usted puede agarrar a uno, hermano, y sacudirlo y decirle: te desato, te desato, te desato, y todo lo que usted quiera. Pero si no tiene autoridad sobre él, no lo desata. Pero el que tiene autoridad, tan solo di tu palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y sé lo que es estar bajo autoridad, y sé lo que dice es: ve y va. Y yo sé que tú dices: me desatas, y te desato. Siervos de Dios, el Señor te puso en un ministerio glorioso y bendecido, con mayor gloria de la que tú te imaginas, pero tienes que ser desatado para poder preparar la iglesia que está acomodada. Entonces, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero puede ser que el acomodamiento de la iglesia primero es el acomodamiento del pastor. Es que no podemos dar lo que no tenemos. Si un pastor ya no ora, ¿cómo le pide a sus ovejas que ore? Pero no tienen que desatar a él y dejarlo libre. Juan capítulo 12, ya voy terminando un poquito con esto que estoy hablando, aunque el tiempo aquí se va rápido, gracias al Señor, ¿verdad? Juan capítulo 12, verso 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron ahí una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Aleluya. ¿Se da usted cuenta de esto? Antes de que lo resucitaran, ¿dónde estaba? En la calle, hermano. Pero ya resucitado, siempre se sentaba a la mesa con el Señor a oírlo. Entonces usted, pastor, se me hace que ya está resucitado. ¿Y sabe por qué se me hace, pastor? Porque para empezar vino a las 9 de la madrugada. Y ni siquiera vino a oír al apóstol Sergio Enríquez, hermano, sino que a un pelirrojo bien guapo que vino de Guatemala. No, esa no, ¿verdad? Vino un pelirrojo por ahí a predicar, y usted dijo: yo me quiero sentar a la mesa. ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad de disfrutar la palabra. Ahora ya te puedes deleitar oyendo la enseñanza de quien venga la enseñanza, porque tú sabes que no oyes al hombre, sino que el que estás escuchando es a Jesús que te está instruyendo. ¿Por qué? Porque ya resucitaste y ahora te sientas a la mesa con el Señor.
¿Cuántos resucitados sabemos en este lugar que ahora nos podemos sentar a la mesa? Yo ya me puedo sentar a la mesa. Ahora mire qué es lo que pasa con los resucitados. Aquí lo quiero dejar yo. Mire, este capítulo dice complot para matar a Lázaro. Ni siquiera para matar a Jesús. Querían volver a matar, querían matar a Lázaro. Al resucitado lo querían volver a matar. Ahora mire esto aquí, Juan capítulo 12 y verso 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron. Óigame por favor, subraya esta parte. Vinieron no solo por causa de Jesús, no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, ¿aló? Por causa de Lázaro, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Aleluya. Pastores, te va a empezar a creer la gente cuando resucites. Pastores, cuando ya la gente te empiece a ver transformado, va a decir: no cabe duda que este ministro no es cualquier predicador, porque predicar cualquiera predica, pero este no solo predica bonito, sino que vive bonito. Este hombre ya no es el mismo que conocimos. Entonces, por causa del resucitado, va a llegar gente religiosa que se va a convertir. Unos te van a querer matar porque miren cómo se está la gente transformando, pero otros se van a empezar a arrepentir. Hermano amado, cuando a uno como siervo lo han resucitado, provoca que haya gente que se convierta. Donde quiera que estemos, va a haber gente convirtiéndose, porque están delante de uno que Jesús ya resucitó. Una iglesia con un pastor resucitado va a tener recién convertidos. Si en una iglesia, escuche bien por favor, ya voy a terminando el culto, no se preocupe, solo téngame paciencia un poquito más. Pero si un pastor ya tiene 10 años de pastorear y no se le convierte nadie cuando predica durante 10 años, sospechoso, primero resucita tú primero. Cuando uno predica en el púlpito que Dios le ha dado a uno, aunque sea de vez en cuando, alguien tiene que salir de la religión, tiene que salir de su vida mundana y decir: yo quiero recibir al que te resucitó también a ti. Yo quiero creer al que tú también has creído. ¿Por qué? Porque es una evidencia de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos un padre apostólico, hermano, que Dios ha puesto una gloria hermosa sobre su cabeza. Y la Biblia dice que todo lo que hay sobre la cabeza desciende al borde de las vestiduras. ¿Y sabe qué es lo que a mí me impacta como evangelista en mi cabeza apostólica? Es que en la iglesia de mi padre, cada vez que se predica, siempre hay gente que pasa a recibir a Cristo. Seguramente porque miran a mi apóstol como un resucitado. Pero esa unción también viene sobre México. Esa unción y esa bendición viene sobre tu vida. Después de que el Señor te haya resucitado, te declaro en el nombre de Jesucristo que vas a empezar a ver gente que sale de su religión, que sale de su acomodamiento y que viene a los pies de Cristo por causa de lo que el Señor hizo con tu vida, porque eres un resucitado. A su nombre, un aplauso fuerte al Señor. Entonces, mire por favor el orden de la importancia de las resurrecciones. Primero hay que resucitar a los amigos de Jesús. Luego podemos trabajar con la iglesia, pero primero los amigos de Jesús. Ahora vayamos a otro resucitado, por favor, aquí en Mateo capítulo 9 y versículo 18 al 19. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Esa es la hija de Jairo. En otras palabras, mire por favor cómo se va relatando en la escritura.
Primero le menciono a un amigo de Jesús que Jesús tuvo que resucitar. Ahora lleva a sus discípulos para enseñarles cómo resucitar. Porque le quiero decir una cosa, así como el Señor te resucitó a ti, tú también vas a resucitar a la niña que está muerta. ¿Quién es la niña que está muerta? Sino la iglesia que no ha madurado. Libro de Cantar dice: tenemos una hermana pequeña que no le han crecido todavía sus senos para darle de amamantar. ¿Qué haremos cuando la pidan en casamiento? En otras palabras, tenemos un problema con la hermana pequeña, que es una iglesia que no ha madurado, que no ha crecido. ¿Cómo se va a casar? Hermano, una niña no se puede casar. Tiene que madurar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que hay iglesias que no han madurado porque están muertas. Pero entonces aquí viene el misterio. Jesús lleva a sus discípulos y les enseña, hermanos, la manera de resucitar a la que estaba muerta. En otras palabras, primero lo resucitan a uno. Y ha resucitado uno, uno puede resucitar a la niña que estaba muerta, que es la iglesia que estamos cubriendo. Aquí verso 24 dijo: y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña de la mano, a la niña, y le dijo: levántate. Cuando vamos a otro evangelio para ver este milagro, lo dice de esta manera: y tomando la niña por la mano le dijo: Talita Cumin, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónicos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Mire, por favor, esa niña es la iglesia que está muerta. Esa es la niña que necesita a un ministro. Pero óigame, por favor, necesita a alguien que le dé la palabra clave para resucitar. Porque la iglesia que está muerta sabe cómo se levanta: con una palabra profética, con una palabra magisterial, con una palabra apostólica, con una palabra quíntuple. Así se levanta la niña que está muerta. Así que por eso es lo importante: primero resucitamos nosotros, luego reconocemos la cobertura quíntuple para poder tener la palabra en nuestra boca, para decirle a nuestras congregaciones: a ti te digo, levántate, y le empecemos a dar de comer. Entonces la iglesia resucitada necesita ser alimentada. ¿A través de quiénes? A través de aquellos que fueron resucitados. Vayamos rápido, por favor. Lucas capítulo 7 y versículo 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, ya no es niña. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Sabe por qué me impacta? Porque ningún milagro de Jesús fue por casualidad. Y el relato de los milagros del Señor tienen un proceso. Primero Lázaro, su amigo, ahora hermano levanta una niña, y ahora levanta a un joven. Quiere decir que había pasado a otro nivel espiritual. Llamémosle, la iglesia va evolucionando, dejar de ser niña para ir madurando, y empieza la juventud. Pero a veces la iglesia iba, hermano, preciosa, se había levantado y de repente en el proceso se había acomodado, y hermano, ahí pudo haber causado una muerte espiritual, como tenemos el caso de mucha gente en la iglesia, hermano, que empezó bien con nosotros, bien bonitos, pero cuando ya tienen unos sus 10, 15 años con nosotros, de repente se nos acomodaron
y se durmieron o se murieron. Pero Jesús viene otra vez y dice: así como levanté a la niña, también levanto a este joven que ya tiene tiempo de estar en la iglesia. Y yo le quiero decir una cosa: esta mañana yo quiero ministrar para que las niñas de las iglesias se levanten, pero también los jóvenes también se levanten, porque hay muchos jóvenes en nuestras iglesias que a causa de las cosas que están viendo están muriendo. Pero el Señor tiene una palabra hoy en esta mañana. Jesús te quiere levantar y quiere levantar a nuestros jóvenes. Los jóvenes y los ancianos iremos juntos al encuentro con el Cordero. Hay que resucitar a los jóvenes que tenemos en la casa. Hermano, por favor, pónganle mucha atención con lo que le digo. A veces tenemos un montón de jóvenes en la iglesia y no nos damos cuenta que hay que resucitarlos primero. Sí, hermano. Este personaje para mí, esta resurrección es un gran ejemplo de muchas cosas que pasan en las iglesias. Lucas capítulo 7, verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar. Oiga, el que había muerto lo primero que hizo es comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando usted mira aquí que que se levantó, este joven que se levantó, lo primero que Dios permite que haga este resucitado es que hable. Y lo que le cuesta a los jóvenes de la iglesia es hablar de Cristo, porque no han resucitado. Pero cuando usted mira un joven resucitado, hermano, es un joven que donde quiera que puede habla de Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo resucitaron. Ahora mire esta palabra aquí que dice hablar. Esta palabra viene del griego laleo, que quiere decir hablar, anunciar, dar a conocer, decir, expresar. Y oiga esta parte final: y predicar. ¿Cuántos pastores quieren que sus jóvenes se levanten? Y se levanten a proclamar, y se levanten a testificar. ¿Cuántos pastores queremos que nuestros jóvenes empiecen a evangelizar? Le quiero contar una cosa. Yo me convertí a los 18 años y desde que me convertí empecé a hablar de este Cristo, porque estaba muerto, pero me resucitaron. Y yo creo que viene una generación de jóvenes, hermano, que el Señor va a resucitar de nuestras iglesias y van a empezar a hablar, a proclamar, a decir, a predicar, porque ya lo resucitaron. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si se lo va a dar, déselo con todo su corazón. Entonces soy ministro del Señor. Dios nos quiere resucitar a nosotros y nos quiere enviar a resucitar. Póngase de pie, por favor, que veo que el tiempo ya me alcanzó. Y yo quisiera respetar el horario, ¿verdad? Como me han enseñado, ser respetuoso. Pero esta hermosa mañana yo quiero ministrar la resurrección, porque creo que la iglesia que va a ser arrebatada, primero tenemos que trabajar con la que ya está dentro de la iglesia y despertar a la que está dormida. Pero si esta mañana hubiera una persona inconversa, alguien que no conoce a Cristo, alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, y quiere que lo resucite a una vida nueva, yo quiero invitarle, si hay alguien que nos visita hoy en esta mañana que no ha entregado su vida a Cristo, le quiero invitar, venga aquí al frente. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Cristo o quiere reconciliarse con el Señor en esta mañana? Por favor, salga de su lugar. Si alguien quiere aceptar a Cristo o quiere reconciliarse, por favor, le quiero pedir que donde quiera que se encuentre, venga, encamine sus pasos hacia aquí al frente. Si alguien necesita salir de la vida que ha llevado por mucho tiempo, solo Jesús te puede cambiar. Y yo quiero invitar, yo siento en mi corazón que hay más de alguna persona y menos nosotros que quiere aceptar a Jesús o que necesita reconciliarse con Cristo. A esa persona le digo, venga, donde quiera que te encuentres, ven,
te estoy viendo con mis ojos cerrados. Hay una persona que Dios quiere hoy salvar su alma. Está tocando la puerta de tu corazón. Yo te digo, ven, por favor, Dios te bendiga. Dios te bendiga y te resucite. Esta es tu mañana. ¿Habrá alguien más que quiere salir de la muerte? Me ayudan a orar por este varón, por favor. ¿Habrá alguien más que quiere hoy aceptar a Jesús o reconciliarse con Cristo? Tú que estás muerto, hoy el Señor te quiere dar vida. Dios te bendiga, varón. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que va a recibir a Jesús? Por favor, ve otro joven más. Si alguno me puede ayudar a recibir a esta gente. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, joven. Mire, Dios está resucitando ya a los que tienen que resucitar seguramente. Ellos le pertenecen a Jesús. Y ¿Abre más? ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Alguien más quiere reconciliar? Venga, por favor. Joven, joven, joven. Ven, ven, joven. Dios te bendiga. ¿Habrá otro joven más? Hoy es una mañana de salvación para muchos jóvenes que estaban muertos, y el Señor está resucitando a la niña que es la iglesia, pero también a nuestros jóvenes los quiere resucitar. ¿Habrá alguien más? Veo otra persona más con su mano levantada. ¿Habrá alguien más que quiere aceptar a Jesús o quiere reconciliarse? ¡Aleluya! Dios es bueno. El que me resucitó está aquí. El que me levantó entre los muertos está aquí. ¿Habrá más que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse? Por favor, apresúrese. Eso es. Él te quiere dar vida. Él te quiere dar vida. Basta ya.